Bueno, estamos aquí otra noche. Hoy queríamos hablar de el dolor de espalda y el método de acupuntura distal, el método del equilibrio del doctor Tan, del doctor Richard Tan, del equilibrio local. Entonces, la cosa va a estar así. Vamos a hablar sobre el dolor de espalda, algunas generalidades del dolor de espalda. Después hablaremos un poco las generalidades del dolor de espalda visto desde la medicina china, desde la perspectiva de la medicina china y abordaremos cómo trataríamos el dolor de espalda en general con la perspectiva de la acupuntura distal o el método del equilibrio del doctor Tan. Todo esto como una introducción al curso que estamos inaugurando, que empezamos el próximo jueves a esta hora. Los jueves van a ser 4 jueves de 2 horas en el que daremos todo el método del equilibrio global, el equilibrio local, perdón, del doctor Richard Tan, que sí, digamos que sería como la introducción a todo el método o la primer parte del método, porque el método del doctor Richard Tan podemos dividirlo en tres. Las dos primeras partes la primera parte sería el equilibrio local, luego sería el equilibrio global y después ya entraríamos en una parte mucho más avanzada. Pero la parte del equilibrio local principalmente se utiliza para tratar el dolor y es muy efectiva, inclusive en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares se utiliza como una herramienta terapéutica que es muy versátil y muy útil para con pocas agujas tratar dolores en cualquier parte del cuerpo, ya dijimos con pocas agujas, pero con un efecto muy, muy, muy potente. Entonces es muy útil aprenderlo, y además de que desmitificas mucho la herramienta de la acupuntura, ¿no? Hay que entender también que la acupuntura es una herramienta que se puede ver desde diferentes marcos teóricos y, claro, parte de la medicina china o de la medicina tradicional china, pero se puede usar como una herramienta fuera de la medicina china, aunque no recomendamos, no hacemos alusión o no recomendamos que la gente empiece a hacer acupuntura sin estudiar los fundamentos de la medicina china. Sin embargo, es muy útil que conozcan estos métodos si ya se dedican a cualquier terapéutica corporal o si ya se dedican a la acupuntura o a la medicina china. Es muy útil porque, díganme, bueno, piensen o díganme cómo cambiaría su consulta si sus resultados pudieran ser inmediatos. Esto a mí me revolucionó mucho la cabeza cuando lo conocí, ¿no? Porque si bien a lo largo de mi vida, cuando yo empecé a conocer la acupuntura, antes que la medicina china, yo conocí la acupuntura. Yo me dediqué muchos años a dar masajes, más sobre todo masajes deportivos. Ahorita comentaba me parece que es con Pablo, que a mí me gustaba mucho el fútbol, me gustaba jugar fútbol y a partir de ahí en los entrenamientos yo empecé a conocer todo lo que tiene que ver con el masaje deportivo y estudié cerca de 5 años, 4 años y medio masajes, todo tipo de masajes. Y ahí fue mi primer acercamiento a la acupuntura como una herramienta que nos ayudaba a tratar con los deportistas. Y mi primer profesor de masajes, o al que yo considero mi primer maestro de masajes, él ahora es una persona mayor, hace tiempo no lo veo, pero yo recuerdo que él daba masajes con lo que fuera y él nos decía principios básicos sobre cómo aprender a leer el cuerpo o cómo aprender a ver el cuerpo para hacer una lectura de él, para hacer una lectura de qué es lo que está pasando emocionalmente con el cuerpo, qué es lo que está pasando físicamente con el cuerpo, etcétera, pero también para a través del masaje poder tratar lesiones. Y muchas veces tú no te puedes acercar a una lesión en donde está la lesión porque hay dolor, porque hay inflamación, porque está abierta, etcétera, pero puedes acercarte a diferentes lugares en el cuerpo donde vas a tratar esa lesión de una manera distal y de eso se trata la acupuntura distal y es sumamente efectiva. Inclusive me parece que hay un método vietnamita, se llama Dien Chan,
No sé si alguien ha tenido la oportunidad de conocerlo, pero es otro microsistema que tú puedes ver. Inclusive ellos tienen muchos mapas, muchos microsistemas en la cara, donde tú puedes acomodar puntos y puedes estimular estos puntos a través del masaje con diferentes utensilios. Puede ser un mismo bolígrafo o una piedra o un rodillo para estimular ciertos puntos y tratar dolores, tratar patologías, tratar insomnios, etcétera, ¿no? Y eso, digamos que lo dejaríamos para una parte avanzada del método de acupuntura distal, ya tratar patologías internas. Lo primero es tratar dolor y hacerse bueno tratando el dolor, ¿no? Y ya les digo yo que es posible hacerlo y es posible. Hace no mucho, hace una hora vino un paciente que tenía un dolor en la muñeca y con 2 agujas el dolor se le fue completamente. Claro, la gente se queda asombrada de que ni siquiera te acercaste al lugar donde está el dolor y con 1 o 2 agujas le quitas el dolor a cero. Y eso va a mejorar su rendimiento en la consulta, eso se los puedo asegurar porque nos ha pasado a todos los que hemos estudiado esto. Entonces vamos a hablar sobre el dolor de espalda brevemente. Y quisiera empezar diciendo que el dolor de espalda es una de las patologías musculoesqueléticas que son más comunes en la práctica clínica. Incluso se piensa que el 50% de la población mundial llega a sufrir un dolor de espalda a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, todos estamos a expensas de en cualquier momento sufrir un dolor de espalda. Inclusive si lo vemos desde una perspectiva occidental y desde una perspectiva de la medicina china, pues la espalda es la columna, ¿no? Es el eje que nos mantiene en posición bípeda. Y cuando no podemos utilizar nuestra espalda, nuestra vida se ve limitada en más de un 50%. Entonces, los dolores de espalda son muy diversos y podríamos abarcar muchas regiones, ¿no? Podríamos abarcar desde la región cervical, y claro, la región cervical va desde la cervical 1 hasta la cervical 7. Podríamos abarcar la región dorsal o torácica, que va desde la dorsal o torácica 1 a la dorsal o torácica 12. ¿Sí? Es decir, hay 12 vértebras torácicas. Luego tenemos 5 vértebras lumbares, de la L1 a la L5, y luego tenemos el sacro, ¿sí? Que igualmente son 5 agujeros sacros y va del S1 al S5, ¿sí? Entonces, esta anatomía de la espalda es importante tenerla en cuenta. Pero en medicina china, la anatomía es un tanto difícil. Hay inclusive métodos de acupuntura que en Occidente no se conocen mucho, que tratan las patologías a través del canal Dumai. Quienes conocen de acupuntura, y que yo creo que varios de los de aquí conocen o conocemos de acupuntura, el canal Dumai es este canal central que va por toda la columna vertebral o por toda la parte media del cuerpo de la parte posterior. Y, y se puede dividir la columna vertebral en diferentes regiones y se puede estimular esas diferentes regiones, como por ejemplo esta parte de aquí, estaríamos tratando lo que viene siendo la madera, ¿no? O el viento y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí inclusive los puntos que están en esta región son puntos que tratan el viento, ¿no? En medicina china. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho del tema, ¿no? Aunque es importante saber que eso en sí es otro microsistema. Y la acupuntura distal lo que vamos a intentar hacer es hacer microsistemas con esta forma de entender el cuerpo. El dolor en medicina china, el dolor puede diferenciarse en exceso e insuficiencia, o debe diferenciarse en exceso e insuficiencia,
¿sí? En general, el dolor por exceso suele ser de carácter intenso, y de carácter agudo. Y el dolor por insuficiencia suele ser de carácter sordo y de carácter crónico. Lo voy apuntando aquí para que no lo olviden. Estas son generalidades de cómo ver el dolor, ¿no? Primero uno se plantea cómo es este dolor. Este dolor es un dolor intenso, es un dolor que causa aversión a la palpación, o es un dolor que mejora con la palpación, es un dolor crónico, o es un dolor que mejora con el frío, es un dolor que mejora con el calor. Es parte de la diferenciación sindromática según la medicina china. Y no precisamente lo usamos en acupuntura distal, pero nunca está de más hacer siempre un buen cuestionario, una buena anamnesis y tener las características de ese dolor, porque así tus herramientas terapéuticas van a ser siempre más enfocadas. En términos generales, el dolor por exceso puede ser causado por factores patógenos, puede ser causado por traumatismo, puede ser causado por estancamiento, ya sea de chi y o de sangre, puede ser causado por un exceso de movimiento o movimientos repetitivos, y puede ser un dolor reflejo por los órganos internos o por un desequilibrio en los órganos internos que se reflejan en el sistema muscular. Em, por ejemplo, el estancamiento de chi suele causar una distensión, suele causar un dolor con distensión, con inflamación, y puede llegar si hay un estancamiento de sangre, el dolor puede ser en una localización fija y de carácter punzante. En un exceso de yang, por ejemplo, em, que puede ser una forma de estancamiento de chi, o el estancamiento de chi puede derivar en un exceso de yang, puede provocar este exceso de yang o esta rebelión del chi o del yang, puede provocar un dolor punzante, intenso y a la vez distensivo, es decir, puede ser como una mezcla entre ambos. Y eso quiere decir que hay un estancamiento de chi y que hay una rebelión del chi, ¿no? O que hay un ascenso del yang. Los factores patógenos también son importantes en la patología del dolor. En este caso, el dolor no todos hemos sufrido, por ejemplo, una gripe, una influenza, algo así, donde puede presentarse dolor corporal, dolor en las articulaciones, fiebre con escalofríos, etcétera. Y esto también puede provocar dolor. En comparación, los dolores por insuficiencia pueden ser derivados de una insuficiencia de chi o sangre. Puede ser por consumo de líquidos orgánicos, puede ser por calor o frío. em, este calor o frío, perdón, este calor o frío puede ser por exceso o por insuficiencia también, el calor y el frío. Puede ser por una malnutrición de los canales, que esto se ve mucho. La nutrición de los canales es muy importante. En este caso, un dolor crónico puede ser o un dolor de tipo insuficiencia puede ser por esta malnutrición de los canales que causan dolor. Y este dolor crónico habitualmente suele ser causado por un estancamiento de chi, un estancamiento de sangre, un ascenso de yang, etcétera. Todas estas patologías En todas estas patologías, el dolor es provocado por una obstrucción en la circulación del chi en los canales. Es decir, prácticamente siempre el dolor tiene que ver con esa obstrucción del chi, pero esa obstrucción del chi puede ser derivada del frío o del calor, puede ser derivada de los factores patógenos, puede ser derivada de la insuficiencia de chi o de sangre, puede ser derivado del estancamiento del chi o de la sangre, etcétera. Inclusive hay algo que en medicina china llamamos
el síndrome B obstructivo. Y este síndrome B obstructivo siempre se relaciona principalmente con tres factores. Uno es la humedad, otro es el frío y otro es el viento. Estos tres factores siempre van a obstruir la circulación del chi en los canales y por eso se genera el dolor. ¿Sí? El frío vasoconstriñe y obstruye el chi en los canales, la humedad altera el movimiento o el flujo tanto del chi como de la sangre en los canales y genera dolor. Y el viento también puede generar contracción y rigidez y por eso altera el movimiento del chi en los canales. Hay un dicho clásico que dice que si los canales están libres, no hay dolor. En contraposición de si los canales están obstruidos, habrá dolor. ¿Sí? Y esto es muy importante siempre tenerlo en mente. Lo primero que uno tiene que hacer cuando se presenta ante el dolor, o hay tres pasos básicos en la acupuntura distal. Ahora sí vamos a hablar de la acupuntura distal y de estos tres pasos. Inclusive al método del doctor Tang se le llama método 1, 2, 3 o acupuntura 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque tiene tres métodos. El primer método es diferenciación de los canales. ¿Dónde está el dolor? ¿Sí? ¿Dónde está el dolor? Es lo primero que uno se debe preguntar. Lo segundo que uno se debe preguntar es qué canal es adecuado para encontrar el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué canal uso? ¿Qué canal es adecuado para encontrar el equilibrio, para volver a tener el equilibrio en el cuerpo? Y el tercer punto es, ¿dónde pincho? ¿Dónde voy a pinchar? ¿Qué punto voy a elegir para pinchar? Una vez que yo ya diferencié dónde está este dolor, una vez que yo ya dije, diferenciando dónde está este dolor, yo puedo decidir qué canal voy a usar para equilibrar este dolor, para devolverle el equilibrio a este cuerpo. Y una vez que ya decidí en qué canal lo voy a hacer, ahora tengo que decidir qué punto utilizar, ¿sí? Y es muy básico, es muy simple, en realidad el método es muy simple, pero hay que practicarlo, o sea, no por simple quiere decir que sea sencillo. Entonces, volvemos al dolor de espalda. ¿Qué canales pueden estar afectados? O mejor lo voy a poner aquí. ¿Qué canales pueden estar afectados en un dolor de espalda? Principalmente va a ser el canal de la vejiga, por eso puse aquí esta imagen. El canal de la vejiga transcurre a lo largo de la columna vertebral en ambos lados y son dos vías, ¿no? El canal principal son dos vías. El canal muscular de la vejiga es toda esta región que estoy dibujando aquí en rojo, es el canal de la vejiga. El canal de la vesícula biliar podría abarcar más los laterales y meterse un poco a la región de la espalda, pero es muy poco, es muy raro que un dolor de espalda esté relacionado con la vesícula biliar. No muy raro, porque pueden llegar a estar combinados. En este caso, tendríamos que hacer una diferenciación en base a ambos canales, tanto a la vesícula biliar como a la vejiga. Entonces tenemos que ver que el canal principal de la vejiga fluye a lo largo de la espalda en estas dos líneas que estamos diciendo. El canal muscular de la vejiga va a seguir los músculos que están a lo largo de la columna vertebral y también el canal divergente de la vejiga fluye a lo largo de la columna, así como el canal divergente del riñón fluye hacia arriba por la columna, ¿sí? Y ambos se van a reunir en esta región de las cervicales, el riñón y vejiga, o sea que también algunas patologías de dolores de espalda pueden estar implicados en el canal de riñón, lo voy a apuntar aquí. Tenemos el canal de la vejiga, tenemos el canal del riñón, ¿sí? Tenemos el canal muscular del riñón, también fluye a lo largo de la cara anterior de la columna, es decir,
También la musculatura interna, la musculatura más fina e interna que rodea la columna vertebral o que sostiene la columna vertebral, también está relacionada con el riñón. El canal Dumay, el canal Dumay, obviamente, está relacionado estrechamente con la columna vertebral y con los riñones, ya que el canal Dumay es la raíz del yang, es la raíz de todos los canales yang. Y podríamos pensar hasta en el canal Chongmai, ¿sí? Pero bueno, este canal Chongmai no vamos a hablar de él hoy, porque a nivel de acupuntura distal no tiene mucho que hacer este canal Chongmai en estas patologías o en cómo lo vamos a tratar. El método del doctor Tan, aquí ya tenemos el paso número 1. Aquí ya tenemos el paso número 1, que era en dónde está el dolor. Yo ya definí que puede estar tanto en Dumay, puede estar en riñón, puede estar en vejiga, puede estar en uno de estos tres. Ahora tengo que definir qué canal voy a utilizar para equilibrar este dolor, para equilibrar o devolverle al equilibrio al cuerpo. Entonces yo tengo, el doctor Tan establece seis sistemas de equilibrio local. Estos 6 sistemas, vamos a apuntar aquí, 6 sistemas. En base a estos 6 sistemas yo voy a establecer qué canales voy a utilizar. El sistema número 1 es, yo voy a pinchar en el mismo canal, es decir, si yo tengo el canal de vejiga yo sé que es el Taiyang. El mismo canal, pero en la extremidad opuesta, es decir, la vejiga es el Taiyang del pie, bueno, pues el Taiyang de la mano es el intestino delgado. Entonces, en el sistema 1, el intestino delgado me va a equilibrar al canal de la vejiga. En el sistema 1, el corazón me va a equilibrar al canal de riñón. ¿Sí? Voy a poner aquí riñón y vejiga. En el sistema 2, en el sistema 2 vamos a encontrar la misma rama en las relaciones extraordinarias de los canales, es decir, si el canal Tai-Yang, la vejiga es el canal Tai-Yang, entonces yo voy a ir al canal Tai-Yin, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en el Tai-Yang del pie, voy a ir al Tai-Yin de la mano, y en este caso sería el pulmón. Si estoy en el Shao-Yin, que es el riñón, voy a ir al Shao-Yang de la mano, que es el triple recalentador, ¿sí? Después tendríamos, voy a quitar este circulito de aquí para no confundirnos. Después tendríamos el sistema número 3, en el que voy a usar en la teoría de los Zhang-Fu. ¿Quién es la pareja Biaoli de estos órganos? Entonces tenemos la pareja de vejiga es riñón y la pareja de riñón es vejiga. En el sistema número 4 tenemos el lado opuesto del reloj chino. Si alguien tiene en mente el reloj chino, sabrán que el opuesto de la vejiga es el pulmón y el opuesto del riñón es el intestino grueso. En el sistema 5 son las 6 uniones o las 6 capas. Perdón, más que las 6 capas, son las 6 uniones en el mismo reloj. En el mismo reloj, los canales yang, su unión es con su mismo canal, es decir, en la vejiga sería el intestino delgado y en el riñón se une, en el flujo energético se une al pericardio. Y el sistema 6 es el mismo canal, son los puntos Ashi, podríamos pensar los puntos Ashi, aunque en este sistema 6, se suele usar o podemos usar más bien el extremo opuesto del canal, es decir, el canal de la vejiga se equilibra a sí mismo y el canal de riñón se equilibra a sí mismo, ¿sí? Cada uno de estos sistemas pues tiene sus sus particularidades de en qué momento yo decido usar un sistema o el otro
y eso nos quedaría demasiado grande para hablar de eso ahorita en esta plática. Pero bueno, podemos pensar por ejemplo, los dolores de las extremidades, los dolores tanto de las piernas como de los brazos, el sistema 6 puede ser un buen sistema, ¿no? De los dolores del dorso o del tórax, de la espalda, el mejor sistema para trabajar con estos desórdenes podría ser el sistema número 4, y yo usaría este sistema en este momento, ¿no? Inclusive el doctor Tan tiene unos puntos que él le llama los puntos del $1.000.000 para el dolor lumbar. Y aquí vamos a entrar en el paso número 3, ¿dónde voy a pinchar para equilibrar este dolor? Sería muy extenso lo mismo, tratar toda la espalda, es decir, y abarcar desde las cervicales, o abarcar las dorsales también, y abarcar las lumbares, y abarcar el sacro. Pero les voy a dar un ejemplo de cómo se hace esto, y con ese ejemplo ustedes van a poder eh, hacer la relación para buscar los demás, es decir, para buscar las cervicales, etcétera. Vamos a tomar el sacro, o vamos a tomar esta región, ¿sí? Y aquí entramos en el sistema, en el paso número 3, entramos en algo muy importante que es la teoría imagen-espejo. Y aquí yo le voy a volver aquí a este profesor que yo tenía, que espero que esté muy bien, espero verlo pronto. Él se llamaba Manolo. Él siempre nos decía, piensen que ustedes pueden acomodar el cuerpo y lo pueden ir desdoblando en imágenes como ustedes quieran. Entonces él decía, si ustedes tienen aquí la cabeza, pues esto puede ser su cintura. Y si esto es su cintura, si esto es su cintura, aquí puede estar la cabeza. Y si aquí está la cabeza, aquí va a estar la cintura. Y si aquí está la cintura, aquí va a estar la cabeza. Y así lo vas desdoblando en el cuerpo, lo vas desdoblando. Esto es una imagen espejo. Tú puedes tomar una parte del cuerpo, inclusive tú puedes ver que el cuerpo está dividido así, em, se me olvidó el cuello. Tienes tienes un hueso grande, voy a poner aquí las articulaciones. Tienes un hueso grande, luego tienes aquí esto así, y luego tienes aquí un hueso grande, una articulación y dos huesos. Espero que lo estén entendiendo. Y aquí tenemos 5, y aquí tenemos 5, y aquí tenemos 5. Entonces, yo puedo utilizar una imagen, que en este caso sería la cintura, y la puedo colocar aquí, o la puedo colocar aquí, o la puedo colocar aquí. ¿Por qué? Porque esta sería como una articulación. Incluso si ustedes ven la forma de la cadera, la forma de la cadera y del sacro es un poco así, ¿no? Es un poco así. Y los omóplatos son muy parecidos. Entonces yo puedo usar, si voy a ir al mismo tronco, voy a ir a Dumai, puedo ir a Renmai. Si el dolor está aquí, en esta región que yo pinté aquí, puedo ir a Renmai, y entonces vamos a suponer que este dibujo de aquí, el dolor estaba aquí. Si voy a Renmai en esta parte de acá en el tórax, es decir, en el pecho, en la región de riñón 27, etcétera, en toda esta región, yo puedo usar Renmai para tratar ese dolor. Sería, por ejemplo, Renmai 22, etcétera. Todos estos puntos de aquí podrían tratarme un dolor lumbar. O podría ir a, podría ir al canal de pulmón, que fue lo que hicimos aquí, pulmón e intestino grueso,
Y entonces yo podría ir a esta articulación y elegir el canal de pulmón y elegir, por ejemplo, Chitse, pulmón 5 y elegir intestino grueso 11 como puntos principales para empezar a trabajar ese dolor lumbar. Y lo más importante aquí es que algo que decía el doctor Tan, siempre decía esta frase que era, si tú pones un poste si tú pones un poste enterrado en la tierra, bajo el sol del mediodía, la sombra no tarda en aparecer. Y la acupuntura debería de ser de esta manera. La acupuntura debería de tener sus resultados inmediatos y hay muchos métodos japoneses, etcétera, que siempre el feedback tiene que ser inmediato. Yo pincho y tiene que haber un cambio inmediato en el cuerpo. Se tiene que quitar un dolor, alguna activación. Si yo pincho, por ejemplo, si yo tengo dolor aquí en pulmón 1 y yo pincho pulmón 9, lo ideal sería que se quitara este dolor, ¿sí? Es un poco este tipo de forma de trabajar. Si yo pinché aquí pulmón 5, intestino grueso 11 y no hay ningún cambio en este dolor lumbar inmediatamente, quiere decir que esa aguja no era la indicada, entonces yo tengo que buscar en otro sitio. Quizá tengo que buscar en la otra articulación o me tengo que ir a otro de los sistemas, etcétera, para, eh, para equilibrar ese dolor, pero tenemos de lo complicado que podría ser, en realidad ahora tenemos muchas opciones. Podemos ir al intestino delgado, podemos ir al mismo pulmón, pero en otro lugar, podemos ir al riñón, podemos ir a la misma vejiga, ¿sí? Podemos ir al pericardio. Es decir, si yo nada más yo pongo una aguja, yo pongo pulmón 5 y yo con pulmón 5 yo estaba esperando que se equilibrara el canal de la vejiga. Pero puede ser que ese dolor bajó del 9 bajó al 7 o bajó al 6 o bajó al 5, pero todavía queda el dolor, solo que queda más profundo. Entonces yo puedo pensar, entonces es el canal de riñón, voy a pinchar intestino grueso. Es decir, no pincho los dos al mismo tiempo, ¿no? Yo pincho uno y rectifico y veo cómo está el dolor. Inclusive la persona puede probar el dolor y hacer movimientos para sentir el dolor. Ahora pincho intestino grueso y pruebo. Puedo poner otras agujas, puedo ampliarle, así como hacemos aquí en la imagen, yo puedo ampliar la imagen y imaginarme que agarré un hueso, imaginarme que agarré el hueso por donde está intestino grueso 4, intestino grueso 3. Vamos a pensar que aquí está intestino grueso 4 y aquí está intestino grueso 3. Y yo puse una aguja aquí. Yo puse una aguja aquí porque pensé que esto era la cabeza, acá estaba la cabeza y acá estaba la cintura, o más bien acá estaban los pies. Entonces dije, bueno, aquí está la cintura. Ahora si el dolor bajó, pero no se eliminó por completo, yo puedo poner otra aguja aquí y puedo poner otra aguja aquí. Como si esta cintura de aquí, vamos a dibujar como si esta cinturita de aquí, ¿no? Este sacro de aquí, lo hubiera hecho grande y ahora todo el hueso es toda la cadera, ¿me explico? Y lo hice grande y por eso pinché con 3 agujas para un mismo dolor. Y esa potencia la potencia que tuvo una aguja, puede hacer que se multiplique y que elimine este dolor. Y en esto se basa el método de acupuntura distal. El, el curso de acupuntura distal lo tenemos ordenado en 4 sesiones de 2 horas, 4 jueves, empezando el próximo jueves de 8 a 10 de la noche, porque primero tenemos que ver por dónde pasan los canales tendinomusculares, qué tipo de dolores, no qué tipo de dolores, sino dolores a lo largo de qué regiones va a trabajar ese canal tendinomuscular. Vemos un poquito de la historia del método, etcétera. Después vemos esta parte de los canales tendinomusculares y después ya nos metemos en materia, ya nos metemos
a la teoría imagen-espejo, cómo poder hacer estos espejos, cómo entonces poder empezar a dividir desde un hueso, una articulación, un sistema, cómo poder empezar a colocar diferentes sistemas en las diferentes estructuras en el cuerpo, voltearlo, etcétera. Y entonces uno puede empezar a hacer sus microsistemas y lo puedes trasladar a la oreja, lo puedes trasladar al cráneo, una parte en el cráneo, lo puedes trasladar a una región en un canal, etcétera, ¿no? Y después vamos a ver diferentes casos clínicos. Hicimos un grupo de WhatsApp de acupuntura distal que varios de ustedes estarán ahí, con la idea de compartir casos clínicos y que podamos seguir aprendiendo aún después de que termine el curso. El curso estará grabado, el curso va a estar grabado una vez que lo terminemos, va a durar las 4 semanas que restarán de marzo. Va a durar el curso quedará grabado y lo van a poder ver durante un año, quizá más. Digo quizá más porque no tengo pensado cómo sacarlos en plan terminando el año. Siempre se me olvida y ahí se queda el curso y la gente se queda ahí viéndolo. Y seguramente lo vayamos mejorando, vayamos metiendo ahí más material, grabemos videos, etcétera. Y eso pues lo va a ir enriqueciendo, ¿no? No sabemos si más adelante vamos a dar la parte avanzada, no sabemos si vamos a dar el equilibrio global. Seguramente sí, pero seguramente el equilibrio global primero, que ya es para tratar patologías internas, ya será un requisito haber estudiado los fundamentos eh, haber estudiado el método del equilibrio local y quizá estudiar los fundamentos de la medicina china, porque ahí ya tratamos patologías internas, patologías de los órganos internos, y hay que saber o hay que tener mejor entendido la transformación del chi en cada canal, qué significa la transformación del chi, por ejemplo, qué diferencia hay de la transformación del chi en el canal Tai Yin, en el canal Shaoyang, en el canal Yueyin, ¿no? Y para eso tenemos que tener esta primer parte que es primero por dónde transcurre cada canal tendinomuscular, ¿no? ¿Dónde transcurre? Ahorita ya sabemos que el canal tendinomuscular de la vejiga, y bueno, es esta imagen, ¿no? Viene desde el dedo meñique del pie, va a ascender por los maleolos, va a ir por toda la parte posterior del cuerpo, a lo largo de la columna, en 2 líneas, etcétera. Pero hay que definir bien por qué músculos pasa, dónde, en qué articulaciones se inerva, etcétera. En el cráneo, todo, y eso vamos a hacerlo con cada canal para que podamos definir bien un dolor y no por ejemplo, que es algo muy común, que a veces uno dice, no, el dolor está en el Taiyang, el dolor está en la vejiga, pero resulta que no, que el dolor estaba en el Shaoyang, que estaba en la vesícula biliar, ¿no? Estaba aquí, el dolor estaba más lateral y no estaba acá. Entonces uno tiene que definir bien dónde está el dolor. Perdón, ya no estoy compartiendo la pantalla y sigo dibujando aquí. Pero bueno, esa es la idea, que definamos bien eso, porque después en el equilibrio global ya es necesario tener eso bien entendido y tener las parejas bien entendidas, que vejiga e intestino delgado son parte de un mismo sistema y son parte de una misma cadena muscular que se llama Tai Yang en medicina china. Y eso en equilibrio global, entonces ya vamos a entrar más en la fisiología del Tai Yang y cómo entonces se puede usar esta parte de imagen espejo para tratar patologías internas. Por eso, para eso es necesario estudiar el equilibrio local, que es esta parte del manejo del dolor y estar un tiempo trabajando el manejo del dolor y poder volvernos buenos, ¿no? En esta parte de manejar el dolor. El curso tiene un costo de 3,500 pesos, pero como es el lanzamiento y queremos promocionarlo, por única ocasión lo vamos a tener en 1,750 al 50% de descuento hasta el día sábado a las 12 de la noche. Entonces, por favor, quienes estén interesados, mándenme un WhatsApp o mándenme un mail a contacto@chiproject.com.mx o un WhatsApp, este,
contáctenos y con mucho gusto les hacemos llegar el link de pago o en la misma página pueden entrar al curso y pagarlo ahí mismo. Espero, no sé si alguien tenga alguna duda, alguien quiera comentar algo, una duda que tengan sobre el dolor de espalda con acupuntura distal. ¿Nadie? Tenía la duda, buenas noches, Buenas tenía noches. la duda, en lo que estaba explicando hace rato de las relaciones, que si era algo relacionado como con los puntos antiguos. Vale, los puntos antiguos, los puntos Shu antiguos, esta es una teoría personal, esto no es algo que yo haya leído o que me haya dicho algún profesor o no, Ujú, es una teoría personal. Pienso que los puntos antiguos es parte de una evolución histórica de ujú, observar el cuerpo con esta teoría fractal, ¿no? Con esta teoría fractal del universo, donde el macrouniverso se refleja en el microuniverso. Y si el macro y el microuniverso están relacionados, tú puedes, tú puedes usar cualquier parte del cuerpo para observar al universo entero, ¿no? Es decir, puedes observar en cualquier región del cuerpo, tú puedes observar al cuerpo entero. Y ujú, esa es esta teoría fractal sobre la que está basada gran parte de la medicina china. Es decir, en medicina china, cuando hablamos de fuego, estamos hablando de calor, estamos hablando de exterior, estamos hablando de ascendente, ¿no? Estamos hablando de un fractal y no estamos hablando solo del elemento fuego que está en la naturaleza que te puede quemar, estás hablando de todo un fractal que tiene que ver con un movimiento, con una reacción, que el elemento fuego que tú ves en la naturaleza hace eso. Entonces, cuando los chinos o cuando esta evolución histórica del pensamiento empieza a evolucionar, claro que para mí los puntos Shu antiguos son un microsistema donde tú puedes tratar a todo el sistema, donde tú puedes tratar todo el sistema en base a un modelo de pensamiento que son los 5 movimientos. Tú tienes ujú, los 5 movimientos y tú sabes que el movimiento fuego, su función es flamear y ascender. Tú sabes que el movimiento agua, su función es descender y enfriar. Tú sabes que el movimiento metal es condensar y mudar. Tú sabes que el movimiento madera es ascender y dispersarse, ¿no? Y que la tierra lo que hace es crecer, lo que hace es plantar y recolectar. Entonces, si tú entiendes esos movimientos, puedes colocarlos en diferentes regiones en el cuerpo que te van a tratar los órganos internos. Y si se dan cuenta, los órganos yin tratan esta parte interna del antebrazo, trata los órganos yin, que es lo interno, y esta parte externa del antebrazo trata todas las patologías yang, que son las afecciones que entran desde el exterior. Por eso, si tú quieres usar, por ejemplo, si tú quieres tratar el órgano, es decir, el órgano físico del intestino grueso, por eso el intestino grueso o el intestino delgado tienen un punto G inferior, ¿no? Estómago 37 y estómago 39, y no están en su canal, porque tú aquí, en esta región del antebrazo, tú lo que vas a tratar es esta región externa del cuerpo. No vas a tratar la no, región interna, vas a tratar con la región interna, la vas a tratar con esta parte interna del antebrazo, ¿me explico? O sea, es un microsistema, pero para entender cómo se creó ese microsistema, tienes que entender cómo, por eso yo les decía al principio que hay que desmitificar gran parte de la teoría y no quiere decir anularla, quiere decir entenderla de una manera distinta, que es esta parte fractal de la medicina china, esta parte más orgánica de la medicina china y no tan científica occidental, ¿no? Es más parte de la observación, parte de la práctica, parte de la prueba y el error. Y cuando tú lees los puntos y sus funciones, los puntos de acupuntura y sus funciones,
Por ejemplo, tú puedes ir a vesícula biliar 36, que ayer me lo mencionaba en la charla que dimos, ¿no? Para Ujú. un dolor de cuello y tú puedes usar, no les voy a robar mucho tiempo con esto, ¿eh? Les voy a compartir pantalla. Pero es que a mí me parece muy interesante esto esta pregunta para mí es muy, muy interesante. Tú puedes usar, por ejemplo, puedes poner la cara, tú puedes poner la cara y el cuello está aquí, ¿no? Y Sí. si tú haces esto y y pones aquí el maleolo, pones aquí el maleolo externo, Ujú. la pantorrilla, y hasta acá, por ejemplo, está vesícula biliar 34. Vamos a pensar que este triangulito de aquí es vesícula biliar 34. Ujú. Vesícula biliar 36 quedaría más o menos a esta altura. Y entonces esto sería como hacer una imagen de esta región del cuello. Y si tú tomas, voy a hacer la cara vista desde arriba. Aquí está la nariz, ¿no? Las cejas. Y tú tienes Ujú. la región media, que es Dumay. Y tienes aquí, Ujú. ¿qué punto sería este? Dumay 20. Ujú. Y tienes aquí Dumay 19. Dumay 19. Tú podrías hacer, tú podrías hacer una imagen en donde la cabeza esté aquí, el cuello aquí, y todo el cuerpo se proyecta hasta acá, hasta las piernas, ¿no? Ah, ok. Es Ajá. decir, Dumay 19 podría tratarte el cuello junto con vesícula biliar 36 que te Ujú. trata el cuello. Y estás haciendo, ahí es donde uno entiende que los puntos tienen una relación con esta teoría fractal. Hay una relación con esta teoría fractal. Otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad cognitiva o tengamos el estudio necesario para entenderlo. Y otra cosa es que el manejo del lenguaje nos lo permita, ¿no? Por eso aprender los puntos por su nombre es importante, porque ese nombre te está diciendo parte de la función, parte de la localización, ¿sí? Parte del efecto, etcétera. En definitiva, o sea, yo pienso que los puntos Shu antiguos están relacionados con esta teoría fractal y funcionan de esa manera. No sé si le di respuesta a tu pregunta o alguien más tiene preguntas. Por aquí había una pregunta en el chat. Em, Saludos hasta Orizaba, Orizaba, Veracruz. Esta es tu pregunta de los puntos Shu antiguos. Dice Citlali, y si pincho y comienza el dolor en otro lugar, honestamente no tendría por qué pasar eso. O sea, no, nunca me ha pasado que yo pinche. El dolor puede cambiar de forma, puede cambiar de intensidad y puede cambiar de localización, pero lo que yo considero es que no es que esté cambiando de localización, sino que el dolor más intenso se ha quitado y ahora resalta otro dolor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué puse dos agujas con esta persona que tenía dolor en la muñeca? Porque él tenía dolor en el canal Shaoyang. Él tenía dolor en el canal Shaoyang, entonces yo fui a la vesícula biliar. Él tenía el dolor en el Sanyao. Yo fui a la vesícula biliar, puse un punto, se le quitó ese dolor, pero el dolor me dice se corrió un poco para acá y ese canal ya no era Sanyao, ya era intestino grueso, entonces puse un punto en estómago y el dolor se eliminó por completo. Entonces, el dolor no cambió o no se movió, no empezó en otro lugar, simplemente se quitó un dolor y el otro tomó fuerza, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. Nunca me ha pasado yo pinchar aquí y que el querer quitar un dolor de hombro y que ahora empiece a doler la cintura. Nunca me ha pasado eso. No sé si eso pase, pero la verdad nunca me ha pasado ni a ningún alumno me haya comentado que le ha pasado. Sí ha pasado que pinchas y sientes un reflejo en otra parte del cuerpo, pero no se queda un dolor, ¿no? Em, Me pregunta Juan José Soto si el curso tratará solo de un sistema. No, el curso es el primer módulo que es este 1, 2, 3. Son estos tres pasos y en estos tres pasos
estudiamos los canales tendinomusculares, los 12 canales tendinomusculares, su trayecto, estudiamos los 6 sistemas del doctor Tan y estudiamos la teoría imagen-espejo para saber en dónde voy a pinchar. Eso es en lo que se basa el curso, es decir, no estudiamos solo uno de los 6 sistemas, estudiamos los 6 sistemas y los exprimimos lo más posible. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. ¿De qué? No, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Si nadie más tiene preguntas, lo cerramos aquí. Esperamos que les haya servido un poco esta plática. No me podía extender mucho porque la plática iba a durar 1 hora y si no crean que es que no querramos dar más contenido, ¿no? A mí me encanta hablar de medicina china, pero eso, no queremos extenderlo mucho, entonces por eso solo decidí agarrar esta parte del dolor lumbar. Hay una cosa que no les dije sobre que ya nadie me dijo, yo creo que ni me estaban poniendo atención, que sobre los puntos del $1.000.000 del doctor Tan para el dolor lumbar, él usaba justamente pulmón 5 como una de las bases de ese dolor lumbar, pulmón 5. Bueno, era eso, y usaba corazón 3 y pulmón 5 como esa base, y hacia abajo, distal de pulmón 5 y distal de pulmón 3, es decir, hacia la muñeca, ponía 3 agujas, y era la base de ese combo del $1.000.000 para el dolor lumbar. Pruébenlo y verán que les sirve, y también pueden usar en la otra mano, en la otra extremidad, pueden usar Lingú Dabai, que sería intestino grueso 4, intestino grueso 3, esa región de ahí, y pueden usar Sanjiao 2 o Sanjiao 3, y verán que el dolor lumbar baja muchísimo con esos puntos, ¿vale? Era eso que no les había dicho. Pues muchas Arturo, gracias. ¿puede ser Dime, la última pregunta, por favor? dime. Sí, ¿hay alguna diferencia entre punzar primero un punto y el otro después? Como por ejemplo pulmón 5 y después corazón 3, como en este caso, o es... No hay diferencia de cuál pinchar primero. La Ujú. diferencia sería el equilibrio que estás haciendo, es decir, el canal de corazón va a estar equilibrando a riñón, el canal de pulmón va a estar equilibrando a vejiga. Y si el dolor es más intenso hacia la superficie, yo pincharía primero pulmón porque pensaría que el dolor está en la vejiga. ¿Me explico? Si es mucho más profundo el dolor, más crónico, pincharía corazón pensando que voy a equilibrar riñón. Pero esas ya son disertaciones propias. No es que, según el método, no hay un orden que tú debas de seguir. Lo que sí es que en el curso vamos a hablar sobre, por ejemplo, cada uno de los sistemas debe ser pinchado ya sea en el mismo lado del dolor o en el lado opuesto del dolor. Por ejemplo, en este caso, corazón, que es el sistema 1, es el lado opuesto, lo pincharía en el lado opuesto, ¿no? Corazón y pulmón los pincharía en el lado opuesto del dolor. Por ejemplo, si es un ciático y el ciático está del lado izquierdo, yo lo voy a pinchar del lado derecho, pulmón y corazón. Sí, eso sí lo tenemos en consideración. ¿Qué lado pinchar? Si el lado opuesto o el mismo lado del dolor. ¿Vale? Muchas gracias, muy ¿De amable. qué? Pues muy buenas noches. Muchas gracias por asistir, por aguantarnos este ratito. Y esperamos que me preguntan el valor del curso en Colombia. La verdad, habría que, si quieres eso, mándame un WhatsApp y lo vemos, lo miramos en internet cómo está el cambio. La verdad es que no lo sé. Y luego con los pesos colombianos que se vuelven en millones, en miles, ya uno se pierde. Pero lo miramos, ¿vale? Pues eso, lo dicho. Ojalá los tengamos en el curso la próxima semana. No se van a arrepentir. La verdad que a mí me cambió la vida cuando entendí, cuando Manolo me contaba estas cosas, pero no había mucho orden, a cuando entendí o cuando estudié este método y hay un orden, verán que está sistematizado y hay un orden concreto y cómo vas a ir aprendiendo.
es muy enriquecedor para la práctica clínica, muy enriquecedor y muy gratificante poder ayudar a la gente de esa manera, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Quienes gusten, nos vemos. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Arturo. Buenas noches. Gracias, Chao. hasta luego, buen descanso. Recuerden que la promoción es hasta el sábado. Gracias.